Bueno, esas imágenes y la conversación que vamos a tener ahora, no, la verdad que no quisiéramos no tenerla más bien, no por el invitado, sino por esos tremendos daños que provocan los incendios forestales que arrasa todo a su paso. Y de hecho, esta temporada de incendios, de temporada, fondo de riesgo de incendios, ya llevamos, fíjese, 3.579 incendios forestales, que es un 4% más que la temporada pasada, no pareciera tanto. Sin embargo, en superficie se han consumido 60.800 hectáreas. Eso es un 38% más que la temporada pasada. Bueno, la idea es hacer un balance, fondo, y también conocer todas las medidas que hay para la prevención. Y para eso tomamos contacto con don Ramón Figueroa, presidente del Departamento de Prevención y Protección de Corma. Hola Ramón, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, muy buenos días. Ramón, bueno, tuvimos un invierno razonablemente más adecuado en términos de lluvia. Eso significa mucho matorral, mucho pasto, ¿no es cierto? Eso finalmente también genera un tremendo riesgo, ¿no? Es parte, fondo, del combustible que eventualmente explica este aumento importante de superficie quemada a la fecha. Mira, en realidad el combustible o los inviernos lluviosos versus los inviernos secos con más combustible o menos combustible es una condición natural de nuestro medio ambiente y nuestro país. Lo que pasa en nuestro país fundamentalmente es que los incendios son generados por las personas. Yeah. A diferencia de otros países donde hay incendios de origen natural, por tormenta seca, aquí el 100% de los incendios prácticamente son generados por las personas. Y ese es el problema de fondo, más allá del daño, que es terrible, y más allá, digamos, de las alertas, de las emergencias, es una condición innata a nuestra idiosincrasia. Mira, y entonces yo ya di un par de cifras, Ramón, que son las cifras al día de hoy. ¿Cómo ha sido la temporada? Entonces, efectivamente, ha habido mucha irresponsabilidad de personas, fondo, que no logran entender que esto es una cuestión colaborativa de todos somos responsables de evitar los incendios. Sí, bueno, los incendios no discriminan fronteras, si son incendios de bosque, si son incendios agrícolas, si son pastizales, si son viñas, lo que se están quemando. Y básicamente esto obedece a que nuestra cultura, nuestra forma de ser es bastante irresponsable, negligente y también intencional. Los últimos años vemos cómo han aumentado los incendios intencionales. Si bien es cierto, hoy día de cada 3 incendios en Chile, uno es intencional, que es una cifra altísima. Un incendio intencional, para que entienda el público, es un incendio que yo quiero provocar el incendio. No es porque se me escapó, ¿te fijas? Mira, y ahora ustedes, me imagino que luego de cada incendio se hace una investigación, Ramón, más allá del tema de la justicia, se hace una investigación. ¿Se han encontrado con algo distinto, algo novedoso, algo que les preocupa de manera específica? De sobremanera, sí. Por ejemplo, la región del Biobío, donde yo vivo, el 60% de los incendios son intencionales, por un ejemplo. Y de eso, un 20% de los incendios son multifocos, vale decir, cuando tú llegas al incendio, hay más de un foco prendido en el mismo lugar al mismo momento. Mira. Y esos son incendios que tienen una gran potencialidad de transformarse en grandes incendios, porque incluso hay incendios con hasta 20 focos. Cuando llegas a contener el foco número 18, el 19-20 ya son grandes, ¿te fijas? Entonces, eso es lo más complicado. Cuando es negligente, obviamente un tema cultural, de capacitación. Todos los años la CONAF y las empresas afiliadas a Corma invertimos decenas de millones de dólares en capacitar a la gente, en trabajar con las escuelas, con los niños, con los vecinos. Pero lamentablemente este tema del incendio intencional es más complejo porque hay gente que realmente no obedece a patrones, digamos, de descuido, de no intencionalidad, sino que obedece claramente a querer provocar un incendio. Delincuente, o sea, definitivamente delincuente. Pero Ramón, quisiera quedarme justamente lo que tú estabas comentando. Entonces, ¿qué pasa con la prevención? Porque se hace un tremendo esfuerzo a nivel público, a nivel privado, y ustedes también están muy conectados justamente con CONAF para hacer un trabajo bien en conjunto. ¿Qué pasa con la prevención que aparentemente no está surtiendo efecto o los efectos son necesarios? Mira, la prevención funciona fundamentalmente. Prácticamente el 40% de todos los incendios se generan en los radios urbanos, en los interfaces que se llaman entre la ciudad y el bosque, y ahí funciona bastante bien la prevención. El problema, como digo, está en los lugares donde no hay
donde la atomización de la gente es mucho mayor. Está el tema de las parcelas de agrado, que es un tremendo problema. Hoy día hay una cantidad de miles de personas que viven prácticamente dentro de los bosques, dentro de la ruralidad, y que no tiene historia del uso del fuego como lo tiene el mundo agrícola tradicional, ¿te fijas? Y ahí hay un tema importante. Y por otra parte, es donde generalmente ahí se generan estos incendios intencionales en cuya ocurrencia es más azarosa que alrededor de las ciudades, entonces cuesta muchas veces llegar rápido, llegar a tiempo. Y donde están las mayores potencialidades de que esos incendios se transformen en grandes incendios. Yo diría que, en resumen, la prevención funciona, la prevención social funciona, la prevención social no funciona con la intencionalidad, obviamente, y ahí tenemos un problema importante con el punto de vista de poder pesquisar y detectar la gente que prende esos incendios y llevarlo a la justicia. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con la justicia, Ramón? Porque me imagino que luego que hay incendio, en el caso de las empresas afectadas, se hace una denuncia como corresponde. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Realmente el proceso se sigue hasta el final? ¿Qué problemas se viven al respecto ahí? Mira, o sea, yo creo que todos tratan de colaborar. Por ejemplo, la Fiscalía genera fiscales exclusivos, las empresas y los particulares que se ven afectados, pues esto no son solamente grandes empresas, hay montones de gente que tiene patrimonio forestal, hace la denuncia, hace la querella, muchas veces por un tema de capacidad no se hace la indagación al momento. Esta indagación tiene que ser más o menos rápida, porque el sitio de suceso se ve muy alterado producto del incendio y después prácticamente las pruebas se le queman o puede que no encuentren nada. Entonces muchas causas lamentablemente son archivadas y no son ni siquiera indagadas o investigadas por parte de las policías, ya sea por un tema de capacidad de las policías y por un tema también de capacidad de la Fiscalía. Entonces, y el delito de incendio es difícil de probar. Si necesito las penas son altas, es difícil de probar. Y también sea el caso de que tú tienes una persona que la detectaste en flagrancia haciendo el incendio y después con un buen abogado, ¿no es cierto?, y un buen psicólogo, la persona, ¿no es cierto?, sale con algún tratamiento previo, ¿no es cierto?, y finalmente es excusado, digamos, de su responsabilidad porque no está con las condiciones normales, digamos, del punto de vista mental. ¿Hay imputados, Ramón, hay imputados, por ejemplo, los incendios que han ocurrido esta temporada, ¿hay imputados respecto a esos incendios intencionales? Sí, hay algunos imputados. El incendio que hubo día atrás en Nueva Aldea, aquí en Quillón, hay una persona que estaba con una desbrozadora trabajando en un día de alerta y provocó chispas y ya está detectado. Hay algunos incendios de gente que prende con velas en el sector de Tomé, que hay gente detenida. Pero después viene todo el tema legal y de un Estado que obviamente es garantista y donde finalmente, por más que las penas sean altas, muchas veces no se termina a que la persona sea condenada por las penas altas, te fijas, sino que tienen algunas salidas más de tipo administrativo. Ahora, dado todo este escenario, Ramón, y todo este riesgo que vivimos, con el riesgo a las personas, con el riesgo para los brigadistas, cuando aquí lo estamos mirando justamente, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer aparte de la prevención y de conversar respecto a otro tema, de que la justicia sea más activa? ¿Qué más se puede hacer, Ramón? Si tú me preguntas, hay que aprender un poco de lo europeo y hay que modificar el combustible. El combustible, básicamente fragmentar más los territorios, manejar más intensamente los bosques, y eso incluye el bosque nativo también. Si el bosque nativo tú no lo tocas y no le haces nada, la verdad que te vas a encontrar con una tremenda capacidad de generación de fuego también, sobre todo los bosques esclerófilos de la zona central. Hay que manejar mucho el combustible y prevención social. El combate, yo diría que lo único que hace es mitigar las pérdidas. Tú ves como Estados Unidos se quema todos los años, California, la séptima economía del mundo, el estado que tiene más recursos de combate a incendios, y se quema. ¿Y por qué? Porque no maneja los bosques, que son fiscales. Yo creo que ese es un tema importante, prevención social, manejo de bosque, y obviamente una justicia que permita, que sea más ágil y que permita realmente llevar a la gente que provoca esto y que cumpla las condenas que tienen que cumplirlas. El Estado es ejemplificador. Si el Estado no ejemplifica, la verdad que se va a seguir cometiendo este tema de los incendios. Ramón, ¿a qué te refieres con el manejo de combustible en específico, con lo concreto? Básicamente que los bosques sean más limpios, más discontinuos entre sí, que manejes los bosques con una mirada de paisaje, de mosaico, así como tablero ajedrez. Ya.
que tengas diferentes actividades económicas dentro del territorio, no grandes, necesariamente grandes extensiones continuas, que el bosque no tenga la posibilidad de conectarse verticalmente y horizontalmente con combustible, que no haya material seco dentro del bosque, porque eso es lo primero que arde, un buen manejo de pastizales, de herbáceas. Tú sabes que aquí en el sur de Chile tenemos el tema de la quila, el úlex, ¿no es cierto? Y otro tipo de cosas que la verdad que esos conectan la copa de los árboles, los incendios se van de copa y ahí el incendio corre muy rápido. Cuando el incendio tú lo mantienes a nivel de piso, es más fácil con las brigadas y con los recursos aéreos poderlo combatir y controlarlo. Chile hoy día gasta $220 millones en combate a incendios, el sector público-privado, más o menos 50 y 50%, es una gran inversión a lo que se gastaba hasta el año 2017, en la época de los grandes incendios. De partida, Argentina hasta el año pasado gasta $7 millones, lo que es absolutamente suficiente como país, un país mucho más grande. Pero el futuro va por ese lado, no va por el combate. Los países que se han ido por el lado del combate, la verdad que después no pueden salir de una tremenda gasto, una tremenda infraestructura de combate. Es como interminable, Ramón. Es infinito, y más encima que el cambio climático siempre te la va a ganar, porque ese es un tema también importante, que el cambio climático cada vez hace que los incendios corran más rápido. Entonces tú necesitas más recursos para tratar de controlar el incendio y correr más rápido. Hace 20 años atrás los incendios corrían más lentos. Lo que hace el manejo del combustible justamente es hacer que los incendios corran más lentos y con menos recursos sean más fáciles de poderlos controlar. Fíjate que entonces, para reiterar la cifra que me dijiste, $220 millones es la inversión que se hace todos los años de manera colaborativa, público-privada, en todo ese equipamiento que estamos viendo, esos helicópteros, las brigadas, equipos bombas. O sea, realmente, en fondo, estamos, de ese punto de vista, muy bien instalados, Pero esta cuestión puede ser interminable si no hace una buena prevención y todo ese manejo de combustible, todo lo que estabas conversando tú. Afortunadamente, de los $220 millones, yo diría que en los últimos años estamos en el orden de los 20, 30 millones de dólares en manejo de sus bosques con fines de incendio. Yo creo que eso tiene que ser mucho más en los próximos años, porque también tenemos una historia donde no se ha hecho para atrás y no puedes en un año, digamos, ponerlo todo al día. Pero es un tema importante, tenemos que invertir mucho más en bosques resilientes a los incendios. Yo le llamo los bosques con futuro. El bosque con futuro es un bosque que pasa un incendio por debajo, no se quema el bosque, es fácil de controlarlo, no genera pérdidas, no genera daño, no genera catástrofe, no genera nada. Es posible. Y un bosque sin futuro es una bomba de tiempo. Es un bosque que se inflama, que se conecta, que es difícil de controlar y que se transforma en gran incendio. Yo creo que es un tema que hay que pensar a acuñar. Los bosques con futuro finalmente son los bosques que nos van a permitir seguir teniendo bosques los próximos 50 años. Fantástico. Don Ramón Figueroa, presidente del Departamento de Prevención y Protección de Corma, muchísimas gracias, súper interesante, fondo, y ir pensando ya en el futuro de cómo hacerse cargo de esta lamentable realidad. Ramón, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ti, gracias a Dios. Encantado. Muy bien, amigos, vamos a ir a una nota muy interesante, justamente que habla de la responsabilidad de empresas MPC en términos